Bienvenidos a Exploit Wars, el podcast sobre hacking, pentesting, seguridad informática y cultura hacker. Hola amigos, feliz día. Estamos aquí de nuevo con nuestro podcast sobre seguridad informática, pentesting, hacking ético y un podcast pensado para que podáis aprender un poquito cómo funciona este mundo. Y si os interesa, ya sabéis, tenemos cursos a disposición para que aprendáis todas estas cosas y muchísimas más, siempre con la intención, recordarlo, de hacer el bien y no el mal. Y hoy, en el programa de hoy, tenemos varias cosas interesantes. Vamos a hablar de cultura hacker del grupo 414. Vamos a conocer quiénes son y qué hacen. Y vamos a hablar también del hackeo reciente que ha sufrido Twitch. ¿Por qué se ha sufrido este hackeo y cómo podemos evitarlo? Y, por cierto, naturalmente, si tenéis Twitch desde hace relativamente mucho, mejor cambiar todas las contraseñas porque han sido completamente expuestas. Y además, como siempre, vamos a conocer otros podcasts de seguridad informática que os van a hacer todas las delicias y con los que vais a aprender mucho. 414. En Wargames, el thriller tecnológico de 1983 dirigido por David Lakeman, interpretado por un Matthew Broderick muy jovencito, el cual se sienta en su habitación en una computadora cuadrada que usa un procesador Intel de 8 bits. A medida que el texto parpadea en la pantalla, la cara de David se ilumina. Cree que está pirateando una empresa de videojuegos, pero el adolescente involuntario en realidad se está enfrentando a una supercomputadora militar. ¿Vamos a jugar un rato?, la computadora le pregunta siniestramente. En la película, el enfrentamiento posterior desencadena una cuenta regresiva para la Tercera Guerra Mundial. El mismo año en que se estrenó la película, un grupo de adolescentes y adultos jóvenes de Milwaukee estaban jugando a su propio juego. Al igual que el personaje de Broderick, estos sabios de la tecnología suburbana, que se autodenominaron los 414, piratearon grandes sistemas informáticos en red, utilizados por organizaciones de alto perfil en busca de nuevos juegos para jugar. Y de manera similar, lo que comenzó como una diversión inocua tuvo algunas consecuencias muy reales. El grupo finalmente fue capturado por el FBI por allanar una docena de sistemas gubernamentales e industriales. Entre estos se encontraban el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, el Laboratorio Nacional de los Álamos, que era un sitio de investigación de armas nucleares que produjo bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien las payasadas de los 414 no provocaron un conflicto nuclear, sí iniciaron una conversación nacional sobre seguridad informática mucho antes de que la guerra cibernética ocupara titulares y los hackers modernos como Julian Assange se convirtieran en nombres familiares. Además, el frente mediático impulsado por el grupo alertó a los legisladores estadounidenses de que se necesitaban nuevas leyes para combatir los delitos informáticos. En última instancia, el grupo ayudaría a presentar a la nación las posibilidades y los problemas, como las protecciones de seguridad descuidadas que vienen con la conectividad de un ordenador al resto de la red. Después de que el grupo fuera expuesto, se le preguntó al miembro Neil Patrick en el programa Today de NBC si se arrepintió de algo. Y dijo, en retrospectiva, realmente desearía que acceder a estos sistemas no fuera tan fácil, respondió. A principios de la década de 1980, la cultura informática estaba teniendo su gran momento. El primer ordenador de IBM apareció en escena en 1981, popularizando el término PC. Al año siguiente se introdujo el Commodore 64. Más tarde se convertiría en el modelo informático más vendido de todos los tiempos. En 1983, tanto los aficionados a la tecnología como los adaptados más cautelosos estaban acostumbrándose al potencial del PC. Ese mismo año, New York Times se digitalizó, o lo que era digitalizarse en 1983. No obstante, según los estándares actuales, estas máquinas eran muy sencillas y tenían mucho camino para recorrer. Pero para muchos, estas protocomputadoras eran un portal hacia un territorio previamente inexplorado. Tim Winslow, quien se convertiría en miembro de los 414, aprovechó por primera vez su potencial como estudiante de secundaria a mediados de la década de 1970. Su profesor de matemáticas había traído un ordenador primitivo para probar algunos programas. Este dispositivo, llamado teletipo, era esencialmente una máquina de escribir mecánica que mostraba texto en una pantalla de vidrio. Combinado con un módem acoplado acústicamente que transmitía señales a través de la red telefónica, el sistema podía enviar y recibir mensajes mecanografiados. Es decir, básicamente se acababan de inventar un sistema muchísimo más moderno que el código Morse. Winslow no tuvo la oportunidad de probar el ordenador durante la clase, pero se quedó esa noche después de la escuela para probarlo por sí mismo. Tan pronto como su profesor marcó la red, el número de telefónico, Winslow se quedó enganchado. Me enamoré de intentar aprender y crear con esta nueva tecnología, dijo.
Winslow descubrió que no era el único que gravitaba hasta estas primeras computadoras. En la escuela secundaria se unió a un programa Explorer Scout que estaba centrado en la informática y la tecnología, patrocinado por IBM, donde conoció a la mayoría de sus aspirantes a piratas informáticos. Los miembros se reunieron justo después de la escuela en el centro de Milwaukee para programar juntos código en la computadora. Con el tiempo, muchos de ellos se hicieron amigos y finalmente decidieron que su grupo necesitaba un nombre. Y en la década de 1980, las pandillas en Milwaukee se identificaban por los nombres de las calles que dirigían. Por ejemplo, los 2-7 estaban activos en la calle 27. Y claro, se dedicaban a marcar todas las mesas que encontraban con un 2 y con un 7. Dado que el territorio de ellos era Milwaukee, decidieron que su grupo llevaría el nombre del código del área local y se convirtió en los 414. Durante al menos un año, los 414 usaron sus ordenadores personales y módems telefónicos para conectarse a las principales instalaciones de computadoras de todo el país. Mediante el uso de contraseñas básicas y de información de inicio de sesión, que se escribían en los manuales de instrucciones de los sistemas informáticos y que nunca se actualizaban y se cambiaban, pudieron penetrar en estas redes. Por ejemplo, dice Winslow, el nombre de usuario y contraseña de uno de los sistemas era System y System. Dice que fue muy fácil iniciar sesión en ellos porque la gente no leía sus propios manuales y las contraseñas nunca se cambiaban. La pandilla se veía a sí misma como exploradora, aprovechando la curiosidad para aprender más sobre cómo funcionaban los sistemas informáticos. En su mayoría, los 414 buscaban tener en sus manos un juego. A lo largo de 1983, sin embargo, las actividades del grupo se hicieron más audaces. En un momento, hackearon el Security Pacific National Bank en Los Ángeles, que tenía miles de millones en activos. Esa primavera, los 414 se infiltraron en una computadora del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Pero en junio, la historia terminó. Las hazañas de los 414 se revelaron cuando hackearon el Memorial Sloan Kettering y borraron accidentalmente los registros de facturación. Esto alertó a un administrador, quien luego comunicó con el FBI. Rastreó a la pandilla hasta Milwaukee, rastreando las llamadas telefónicas entrantes. Para obtener más pruebas, en realidad, salieron de nuestras casas y colocaron piezas de captura de datos en nuestras líneas telefónicas, dice Winslow. No mucho después, varios de los 414, incluido Winslow, luego Gerald Wondra, de 20 años, y Patrick, de 17, serían recibidos por agentes de FBI vestidos con traje y corbata negra en la puerta de su casa. Me había acostado un poco tarde la noche anterior. Mi mamá bajó y me despertó, dice Winslow, quien subió y encontró a los agentes sentados en la mesa de la cocina. Ellos dijeron: «Nos gustaría hablar contigo sobre lo que has estado haciendo con tu computadora durante los últimos meses». Winslow, Wondra y otro miembro fueron acusados por el gobierno federal y enfrentaron a la posibilidad de ir a la cárcel, pero Patrick era menor de edad, así que no corría riesgo de ser procesado. Mientras sus compañeros hacían tratos con la fiscalía, Patrick recorrió el circuito de los medios. Su rostro apareció en la portada de Newsweek, apareció en The Phil Donahue Show, apareció en CBS Morning News. Incluso testificó sobre los peligros de la seguridad informática ante el propio Congreso en Washington, donde el clic de las cámaras era tan fuerte que a veces ahogaba a las personas que hablaban. En un momento dado, se le preguntó a Patrick cuándo consideró por primera vez la ética de lo que estaba haciendo. Dice: «Cuando el FBI llamó a mi puerta», respondió. Debido a que no había leyes contra la piratería en aquel momento, los miembros adultos del 414 fueron acusados de realizar llamadas telefónicas de acoso. El delito menor vino con 2 años de libertad condicional y una multa de $500, y los cargos finalmente fueron eliminados. Sin embargo, casi 4 décadas después, el legado de los 414 sigue vivo, aunque quizá no de las formas más obvias. El cineasta Michael Bullman, director del documental 414, The Original Teenage Hackers, dice que originariamente se sintió atraído por la historia del grupo porque desde entonces ha sido eclipsada por películas como War Games. Pero hubo algunas cosas que surgieron de eso, dijo, como el hecho de que Neil Patrick fue y testificó ante el Congreso para hablar sobre su experiencia. Como resultado de las hazañas de la pandilla y del circo mediático que siguió, se presentaron 6 proyectos de ley en la Cámara, que se ocuparon de diferentes aspectos de los delitos informáticos. Morgan Bright, un experto en ciberseguridad, señala lo lejos que ha llegado el campo de la informática gracias a eso. Hemos recorrido un largo camino desde la curiosidad de los niños que simplemente miraban y decían: «Oye, probemos las contraseñas». Esa fue realmente la única protección, no había autentificación de 2 factores, ni tokens de seguridad, ni certificados digitales. Todo eso vino más tarde. Y llegó cuando ya no podíamos confiar en las personas con un solo nombre de usuario y una contraseña porque era demasiado fácil entrar. En última instancia, dice que la historia de los 414 fue un momento decisivo que expuso la parte más vulnerable de la seguridad informática.
Si es el caso de que estas personas fueron las únicas personas que ingresaron en los laboratorios de los Álamos cuando estaban tan mal protegidos, agrega el experto en ciberseguridad Joseph Steinberg, entonces nos hicieron un gran favor. El hackeo de Twitch. Recientemente, un hacker publicó en el foro 4chan lo que podría decirse que es una de las mayores filtraciones de datos de Twitch, revelando todo, desde el código fuente base hasta detalles sobre el rumoreado competidor de Amazon Steam, Vapor. En este enorme volcado de información también se incluyen los ingresos de casi todos los streamers que usan Twitch como plataforma de contenido. Es decir, publicaron las ganancias de todos estos streamers. Por supuesto, si bien lo que hacen los creadores de contenido no debería ser el aspecto más notable de la filtración de datos, para sus más de 41 millones de usuarios, una lista de los 100 streamers de Twitch que más dinero ganan ha comenzado a ganar una gran atracción en Twitter. El usuario Know Something publicó una lista de los 100 primeros streamers, de los streamers mejor pagados, y está extraída de la filtración de datos que se publicó en 4chan. 4chan, ya sabéis, es también una plataforma de foro completamente libre en la cual casi no hay moderación y en el cual la gente dice de todo. Entonces, allí es uno de los sitios donde uno puede colgar estas cosas y al menos durante unos días encontrarse con que la gente rápidamente se lo descargue. El hilo de Twitch tenía un desglose de las ganancias mensuales recientes y los ingresos brutos desde agosto del 2019. Y aunque yo no os voy a dar los datos confidenciales, que creedme, se pueden encontrar demasiado fácil por internet, estamos hablando de gente que estaba ganando millones, muchos millones al mes. Estamos hablando de muchos millones al mes. Y en esta lista no están incluidos pues, los dineros de patrocinio, las donaciones o las actividades estas ya un poquito más turbias que tiene Twitch, como el tema de los juegos de azar, que son un poquito controvertidas. En el blog de Twitch, los responsables han comunicado que el hackeo se produjo por un error de configuración de uno de sus servidores. Los datos filtrados han incluido la totalidad del código fuente de Twitch, también con todo su historial de cambios que se remonta al principio de todo, lo cual es de bastante interés para la gente que se dedica al mundo de la programación, sinceramente. Hay el informe de pagos para creadores desde el 2019. Está también todo el código fuente de los clientes de Twitch para móvil, de los clientes de escritorio y los de consola. También están algunos SDKs propietarios y servicios de AWS internos que utiliza Twitch. Están también todas las demás empresas que posee Twitch, por ejemplo, IGDB o CourseForge. Y además aparecía una cosa interesante, que es un competidor de Steam, o lo que parece que va a ser un competidor de Steam, que se llama Vapor, ¿vale? Como vapor, que intenta hacer el equipo de Amazon Games y que parece que va a ser eso, un intento de crear videojuegos o de vender videojuegos desde dentro de Steam desde dentro de una especie de Steam, algo parecido a Steam. Y también tenían herramientas internas del Red Team. El Red Team son pues un equipo de hackers contratados por la empresa que ponen a prueba todo lo que es la seguridad informática. Y todas estas herramientas que estén publicadas también es muy interesante. Algunos de los usuarios de Twitter, del hilo de Twitter, donde se empezaron a publicar todas estas cosas, comenzaron a abrirse camino a través de los 125 gigabytes de información que se filtraron y que se descargaron vía torrent. Algunos afirman que el torrent tiene contraseñas cifradas y recomiendan que los usuarios habiliten la autentificación de 2 factores para estar seguros. Pero Twitch, en su blog, nos dice que las contraseñas y las tarjetas de crédito no han estado comprometidas. No sabemos seguro a quién creer. Yo recomiendo que inmediatamente, si tenéis una cuenta de Twitch, cambiéis la contraseña y activéis la autentificación de doble factor por si acaso. De hecho, hacedlo ya. Aquí el tema es, ¿qué gana un hacker atacando a Twitch? Pero no le está haciendo chantaje, ni le está haciendo ransomware, ni le está codificando el código y diciéndole o me pagas tantos bitcoins o no te devuelvo el código, ni nada de eso. Simplemente ha publicado el código fuente y todos los documentos que ha encontrado, que por cierto, estamos hablando de un ataque que los ha dejado completamente desnudos. O sea, les ha cogido todo. Ya os digo, incluido el listado de pagos. Esto parece siempre una venganza. El hacker en cuestión, de hecho, lo publicó también con el hashtag DoBetterTwitch, que es un hashtag que se ha puesto un poquito de moda porque algunos Twitchers también están un poquito enfadados. De hecho, les hicieron una huelga hace relativamente poco. Y además el hacker dice que Twitch es una comunidad tóxica. A ver, es verdad que en Twitch no hay un control directo sobre el contenido como el que pueda tener YouTube porque es directo. Entonces nos encontramos con algunos streamers que pueden hacer comentarios racistas, sexistas, homófobos de una manera bastante aleatoria.
O quizá el hacker en cuestión se ha horrorizado por ver la aproximación de algunos streamers al OnlyFans que está pasando. No sé si habéis visto estos streams con gente con muy poca ropa chupando micrófonos binaurales para que disfrutemos de su lengua. Y eso es lo que tiene la libertad, en el fondo. También hay muchos otros, la mayoría me atrevo a decir, que comparten su habilidad, ya sea con los videojuegos o con cualquier cosa, desde el bricolaje hasta lo que sea, y comparten su conocimiento y son además tremendamente interesantes. Mi duda es si esto le va a hacer daño a Twitch o quizás todo lo contrario le va a hacer un favor. Me explico. Yo cuando vi la lista de lo que ganan los streamers te aseguro que me dio muchas ganas de poner en marcha el canal y darle caña a mi canal de Twitch. A fin de cuentas estamos hablando de que algunos ganan millones de dólares al mes por jugar a videojuegos delante de una audiencia. Así que veremos si esto le perjudica. Yo creo que, de hecho, va a tener ahora un aluvión de creación de canales. En todo caso, esto demuestra otra vez el error que es tener una sola contraseña para varios sitios, porque si te hackean uno de ellos, te dejan abierta la puerta de todos los otros sitios. Así que intentar tener un gestor de contraseña y por favor no uséis la misma contraseña en todas partes. Pentesting desde cero. Si vas a comenzar un viaje hacia el territorio del hacking ético, creo que las definiciones fundamentales y la terminología relacionada con la seguridad deben estar en tu línea de partida. No voy a cubrir todo lo relacionado con la seguridad de informática aquí, simplemente es un tema demasiado extenso, pero sí que vamos a repasar los conceptos más importantes que además oirás mucho en los demás podcasts o incluso lo leerás en blogs y es bueno que entiendas a qué nos estamos refiriendo. Vamos a comenzar por la definición en sí de hacking ético. Porque si tú le pides a cualquiera que defina el término hacker, inmediatamente se imaginan pues, a una habitación oscura y a un personaje con la capucha puesta en la esquina, escribiendo furiosamente en un teclado para hacer un esfuerzo por romper algo, o robar alguna cosa o craquear a alguien. Y desafortunadamente, mucho de eso es cierto. Y muchas personas en todo el mundo participan activamente en actividades con esta misma idea. Sin embargo, es importante darse cuenta de que existen diferencias entre los buenos y los malos en este ámbito. El objetivo de esta sección es ayudarte a definir los dos grupos y brindarte algunos antecedentes sobre los conceptos básicos. Y ya sea con propósito noble o con propósito malvado, el arte del hackeo sigue siendo el mismo. El uso de un conjunto de herramientas, de técnicas, de conocimientos y de habilidades pensados para eludir las medidas de seguridad informática y permitir poder entrar en una computadora o red. El propósito es lo que importa. O sea, el propósito detrás de estas herramientas y técnicas es lo único que cambia a unos y a otros. Porque mientras algunos hackers usan estas herramientas y técnicas para obtener beneficios o ganancias personales, los buenos practican el uso de estas herramientas y técnicas para defender mejor sus sistemas, los sistemas de sus clientes y en el proceso proporcionar información de cómo poder atrapar a estos malos. Como en cualquier otro tipo de campo, el hacking y el hacking ético tienen su propia jerga y una gran cantidad de términos para conocer que los iremos conociendo en este y en próximos capítulos. Los propios hackers, por ejemplo, están categorizados de diferentes maneras. Por ejemplo, ya sabes lo que es un script kiddie, o es posible que ya lo sepas, ¿no? Script kiddie o skid es esta persona sin educación en técnica de hackeo que simplemente hace uso de las herramientas y técnicas gratuitas que se puedan encontrar a veces en las propias distribuciones de Kali o de Parrot o estas. Y es una persona que no sabe ir más allá del uso de esta herramienta. Y de hecho no sabe ni tan solo qué es lo que hace la herramienta. Simplemente sabe que haciendo tal cosa y leyéndose tal tutorial de YouTube, siguiendo tal norma, se cumple esto. También es posible que sepas, si has escuchado mi podcast anterior, qué es un phreaker. Phreaker, que se escribe con PHR, phreaker, y es alguien que manipula los sistemas de telecomunicaciones para poder hacer llamadas gratuitas. Pero algunos de los otros términos es posible que ya no estés tan familiarizado y con esta sección quiero ayudarte. Y vamos a comenzar por los sombreros. Tú puedes categorizar a un hacker de muchísimas maneras, pero parece que el sistema de los sombreros ha resistido la prueba del tiempo. La comunidad de hackers en general la puedes clasificar en 3 tipos: los buenos, los malos y los que todavía no lo sabemos. En el mundo de la seguridad informática, esta designación lo que ha hecho es darle un color de sombrero a cada tipo de hacker, y es de hecho muy fácil de entender. Por una parte tienes el sombrero blanco, o white hat en inglés, que son los buenos. Estos son los hackers éticos, generalmente contratados por un cliente con el objetivo específico de probar, de mejorar la seguridad o con fines defensivos. Los white hats o los white hat hackers son muy respetados,
no usan nunca su conocimiento y su habilidad sin consentimiento previo, y también se conocen como analista de seguridad. Tenemos los Black Hat o sombreros negros. Estos son los malos, son los hackers de toda la vida. Estos son los que craquean, los que usan ilegalmente sus habilidades para beneficio personal o con intenciones maliciosas. Buscan robar, copiar, destruir datos o negar el recurso o el acceso a recursos. Los Black Hat no piden permiso nunca, ni piden consentimiento. También tenemos los Grey Hat o sombreros grises. Y este es el grupo más difícil de clasificar, porque estos no son ni buenos ni malos. Generalmente hay dos subconjuntos de sombrero gris. Por una parte tenemos aquellos que solamente sienten curiosidad por las herramientas y por las técnicas, y aquellos que además sienten que es su deber, con o sin permiso del cliente, demostrar fallos de seguridad en los sistemas. Pero en cualquier caso, recordar siempre que la piratería sin el permiso y la dirección explícita del cliente es un delito. Hay un subconjunto interesante dentro de la comunidad de los sombreros grises, que son los hacktivistas, y son gente que utiliza las habilidades y talentos para proponer una causa o que tiene una agenda política. Estas personas van a piratear servidores, van a desfigurar sitios web, van a crear virus y en general causan todo tipo de estrago en el ciberespacio, bajo el supuesto de que sus acciones forzarán algún cambio social o cultural. O incluso pues arrojarán luz sobre alguna práctica que ellos consideran ilegal de alguna empresa o de alguna injusticia política. Estos son los hacktivistas, y aunque tienen teóricas buenas intenciones, recordemos que siguen realizando acciones que son de naturaleza ilegal. Hay otra clase de sombrero gris que a mí particularmente me preocupa, y son unos piratas informáticos que no se dedican a piratear porque tengan intenciones activistas, tampoco es que quieran hacer el mal, sino que se lo toman como una competición. Están dispuestos a arriesgar todo simplemente para hacerse famosos dentro de la comunidad hacker. Mientras que nosotros, o los hackers éticos, no tocan nada hasta que se les dé consentimiento expreso, estos se parecen más a los activistas en este sentido y sienten que su razón para piratear supera cualquier castigo que les pueda caer luego. Incluso están dispuestos a arriesgarse a ir a la cárcel simplemente por puntuar más alto y lograr el hackeo más grande. Estos son los suicide hackers o los hackers suicidas. Y realmente para mí son como el monstruo escondido debajo de la cama, porque estos tipos, como trabajan con una mentalidad de tierra quemada, no se preocupan por su propia seguridad, pero desde luego no se preocupan tampoco, y mucho menos de hecho, por la seguridad de los demás. Aparte de los tipos de hacker que ya conocemos ahora, también que es interesante que conozcáis los tipos de ataque que se pueden realizar. Y de hecho, cuando hablo de los tipos de ataque, me voy a referir a la categorización que da el EC Council. El EC Council es una de estas entidades que da títulos de ciberseguridad. De hecho, uno de los títulos más importantes, que es el CEH, y estos definen ampliamente todos los tipos de ataques en 4 categorías. Por una parte tendríamos los ataques al sistema operativo. Y estos son ataques que tienen como objetivo encontrar el error común que muchas personas cometen al instalar o usar sistemas operativos, como por ejemplo aceptar y dejar todos los valores predeterminados, cuentas de administración sin contraseña, puertos abiertos, cuentas de invitado, en fin, la lista puede continuar para siempre. Son ejemplos de configuraciones que el instalador puede olvidar. Además, los sistemas operativos, pensad que nunca se lanzan de manera segura, o sea, la primera versión de un sistema operativo va a tener fallos y es imposible que no los tenga porque el testeo es lo que nos da las posibilidades de encontrarlos. Así que hay mucha gente que todavía está instalando versiones no actualizadas de sistemas operativos, lo cual es una puerta abierta a los hackers. Tenemos también los ataques a nivel de aplicación. Este tipo de ataque se hace al código, o sea, vamos directamente a la programación y a la lógica del software de una aplicación. Aunque la mayoría de las personas sabrán proteger su sistema operativo o poner en marcha un antivirus al menos, es sorprendente la frecuencia con la que se olvidan de que están utilizando también otras aplicaciones dentro del sistema operativo y que estas aplicaciones no tienen por qué estar seguras, especialmente aquellas que además están utilizando el sistema operativo y la red. Y de hecho, muchas aplicaciones en una red no se están probando activamente para detectar vulnerabilidades cuando se están creando. Como tales, tienen muchas vulnerabilidades integradas. Las aplicaciones en red son una mina de oro para la mayoría de los hackers. También tenemos los Shrink Wrap Code Attacks, que estos ataques se hacen sobre el código que viene integrado, o los scripts, sobre todo, que vienen con la mayoría de aplicaciones, que son scripts habitualmente o pequeñas piezas de código que están diseñadas para facilitar la instalación. Pero pueden, o incluso la administración, pero pueden llevar vulnerabilidades y son una puerta de ataque bastante fácil. Por último tenemos los ataques de mala configuración, que son ataques que se aprovechan de los sistemas que a propósito o accidente no están configurados adecuadamente para la seguridad. Recuerda esta frase porque la voy a decir muchas veces. A medida que aumenta la seguridad
la facilidad del uso y de la funcionalidad disminuyen. A medida que aumenta la seguridad, o sea, a medida que nosotros hacemos, por ejemplo, una contraseña más larga para nuestros usuarios, la facilidad de uso y la funcionalidad del sistema disminuyen. No es lo mismo para un usuario escribir 1, 2, 3, 4 que escribir 12 caracteres mezclados mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y encima que no tienen ningún sentido, que no es fácil de recordar. Esto le va a hacer la vida más difícil, mucho más difícil al usuario, pero es verdad que va a estar mucho más seguro. ¿Qué pasa con esto? Que el tipo de ataque de mala configuración se aprovecha de que el administrador a veces quiere facilitarle las cosas a estos usuarios. Si tú estás tú solo en tu casa es una cosa, pero si estás llevando un sistema en el que 20 empleados tienen que entrar y se están quejando de que pierden 10 minutos cada día intentando entrar, quizá puedes tener el riesgo de hacerles la vida más fácil. Y eso es lo que va a aprovechar el hacker, porque es verdad que la vida del usuario va a ser más fácil, va a tener menos cortafuegos, va a tener menos cosas que tener que poner cada vez, no va a tener que cambiar la contraseña cada semana, sino cada 2 meses, y eso es más fácil para los usuarios, pero es otra mina de oro para el hacker. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Hemos aprendido ya muchísima nomenclatura nueva. Es muy probable que si ya conocíais algunas cosas o ya estáis un poquito puestos en ciberseguridad no sea tan nueva y ya conozcáis lo que es un script kiddie, un freaker, un white hat, un black hat y un grey hat. Y también sabemos ya cuáles son los 4 grandes grupos en los cuales se realizan ataques informáticos. Así que la semana que viene os voy a explicar cuáles son las fases de un hackeo. Otros podcasts. Hoy en los otros podcasts os quiero presentar un podcast en inglés, esta vez, que se llama Malicious Life, ¿vale? Y que lo hacen Cyber Reason. Es un podcast realmente muy interesante por su estructura y la manera en la que nos cuenta las cosas. Es muy radiofónico, ponen efectos especiales, me parece que es un trabajo excelente desde el punto de vista de cuidado de la edición sonora y va más allá del podcast que a lo mejor estás acostumbrado a escuchar, porque es un trabajo que se puede comparar con el que podría hacer una emisora de radio potente como puede ser la BBC. En concreto, la manera en la que tienen de contar las historias, a veces un puntito de humor, es muy interesante. Es verdad que están en inglés y si el inglés no es tu fuerte, pues espérate a la semana que viene que te recomiendo otro podcast en castellano y los voy a ir alternando en lugar de este, pero si sabes algo de inglés, por favor escúchate lo que están haciendo. De hecho es muy interesante, a mí me ha gustado mucho Operation Flyhook, que lo han sacado en 2 capítulos, uno que han sacado el 1 de noviembre y el otro que salió el lunes. Operation Flyhook te explica la historia de Alexei Ivanov, que es un hacker ruso, pero que está contado desde una óptica muy interesante, porque nos plantea qué es lo que hubiera pasado si este hombre, en lugar de haber nacido en un sitio en el cual no podía encontrar trabajo, hubiera nacido en un sitio donde sus habilidades hubieran podido ser utilizadas. Y es interesantísimo ver cómo este hombre, Alexei Ivanov, intenta hacer todo lo posible por encontrar un trabajo en Estados Unidos. Y como no lo consigue, intenta forzar a empresas a que le contraten, hackeándolas y diciéndoles que no veis lo bueno que soy, contratadme, que no veis lo bueno que soy. Pero realmente, claro, estaba haciendo actividades que eran ilícitas. Y esto en parte se debe a que también quería huir dentro de lo posible de su Rusia natal, porque no sé si lo habéis escuchado este rumor, o es cierto, no lo sé, que si te pillan hackeando en Rusia te obligan a trabajar para el gobierno a punta de pistola, lo cual es básicamente casi una esclavitud. Y esto yo no sé si es un rumor, espero que sea un rumor, pero en todo caso es muy probable que este rumor también si fuera un rumor y fuera mentira, igualmente eso no quiere decir que la gente no se lo esté creyendo, y como se lo están creyendo, intentan como mínimo no ser pillados nunca hackeando y que les pille el gobierno ruso. Es casi mejor pasártelo que te pille la FBI y que te pase en Estados Unidos de América. Es muy interesante, no solo por las historias, sino porque también nos explican todo lo que esté pasando y las últimas novedades. Así que escuchar este podcast, Malicious Life, porque os va a gustar muchísimo. Y esta semana con esto yo ya termino y lo dejamos aquí y nos vemos muy prontito con un episodio nuevo de Exploit Wars. Exploit Wars es el podcast de